La palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículo 12 nos dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Siempre que hablamos acerca de cumplir alguna promesa y vemos a las personas que cumplen las promesas que han hecho, es de llamar la atención. De hecho, en nuestra sociedad es muy bien visto y de hecho se exalta esa actitud de cumplir con lo que se promete. Pero ¿por qué debería de ser esto así? ¿Qué no debería de ser el común? Que todas las personas cumplieran con lo que prometen. Entonces, ¿por qué se exalta algo que debería de ser algo general? Y se exalta precisamente porque es raro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la sociedad, por qué el ser humano exalta eso que debería de ser común? Ahora, ¿qué sucede cuando alguien nos hace una promesa a nosotros y no la cumple? ¿Qué sentimos? Nos sentimos defraudados, desilusión, pero aunque lo neguemos, hay molestia, hay enojo. Y a la primera oportunidad que se nos presenta, hacemos el reclamo, lo externamos. Pero ¿qué sucede si los que fallan somos nosotros? Si nosotros no cumplimos con lo que hemos prometido, ¿qué sucede? ¿Cómo actuamos? Generalmente ponemos pretextos para justificar el por qué nosotros no cumplimos con esa promesa. Ahora, ¿por qué el ser humano reacciona de esta manera? Porque esa es su naturaleza. Normalmente el ser humano no regenera, y aún los creyentes luchamos a veces con esas circunstancias. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues recordemos que la semana pasada y en semanas anteriores hemos hablado acerca del pacto que hizo el pueblo de Israel con Yahvé en el monte Sinaí. Ellos ahí en Éxodo 24:7 dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Todo. Ahora, ¿qué significa desobedecer a Dios? Desobedecer a Dios es serle infiel a Él. ¿Por qué? Pues estamos rompiendo una promesa hecha delante de Él. Cuando cumplimos con una promesa delante de Dios, lo que estamos haciendo es que estamos deshonrando a Dios. Ahora, hace un momento hablábamos de cómo reaccionan las personas cuando no se cumple una promesa que les hicieron, o cómo reaccionan las personas cuando no cumplen una promesa. Y decíamos que es porque es una reacción natural. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo reacciona el Señor cuando nosotros no le obedecemos? Bueno, hay algo que nos distingue, ¿no? El Señor siempre ha sido fiel. Él es fiel y será fiel. En cambio nosotros no. Su fidelidad es eterna y eso es muy importante. El día de hoy hablaremos de eso, de la fidelidad de Dios y también de algunas advertencias que hace el Señor contra aquel que es infiel, quien ha incumplido con las promesas ante el Señor. Y en el transcurso de este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy hablaremos, como ya he dicho, de la fidelidad de Dios. ¿Pero qué hay de nuestra fidelidad hacia Él? ¿Estamos siendo fieles?
La fidelidad de Dios es eterna y decíamos la semana pasada que por ello deberíamos confiar plenamente en sus promesas. Y bueno, hoy vamos a adentrarnos precisamente en eso. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos del pasaje, que es del versículo 10 al 15. Dice la palabra de Dios: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te borre de la superficie de la tierra. Bien. En estos versículos que acabamos de leer, podemos ver algo muy interesante. ¿Cómo empieza el versículo 10? Y sucederá. Los israelitas aún no han entrado a la tierra prometida. ¿Pero qué nos dice el versículo? Y sucederá. Esto no hay duda, va a suceder, es un hecho. Yahvé hizo un juramento, hemos visto que hizo un juramento ¿a quién? A Abraham, Isaac, a Jacob, a los patriarcas. Y esto será cumplido, nos dice el versículo. Ahora, ¿por qué el Señor cumple sus promesas? ¿Por qué? ¿Por qué es fiel? ¿Por qué Él cumple sus promesas? Bueno, regresemos al principio. Vayamos a Génesis, capítulo 15, versículos 16 y 17. Génesis 15, 16 y 17 dice: en la cuarta generación de ellos regresarán acá. Está hablando del pueblo de Israel. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Previamente el capítulo nos habla acerca de que Abraham hizo una ofrenda, llevó animales y los partió a la mitad. Entonces, ¿qué simboliza este pasaje? Bueno, simboliza que el Señor se comprometió con Abraham. También versículos atrás, en este capítulo 15 de Génesis, se dice que Abraham le pregunta: ¿cómo estoy cierto que esto se cumplirá? Y esto es lo que hace el Señor. Este hecho simboliza que el Señor le prometió solemnemente a Abraham en este juramento que Él iba a cumplir todo lo que le había dicho. Ahora, preguntábamos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cumple? Bueno, así como el ser humano actúa con referencia a lo que decíamos al principio, de cómo nos comportamos cuando alguien no nos cumple una promesa o cuando nosotros no cumplimos una promesa, de la misma manera el Señor actúa conforme a su carácter. Él cumple sus promesas porque Él no miente. Él no puede mentir. Si Él promete algo,
Él lo va a cumplir. Él no es infiel. Así que cada que el Señor cumple sus promesas, nos está mostrando su carácter. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nos muestra su carácter. Cuando el Señor nos da gracia, nos muestra su carácter. Él refleja todo lo que es, no puede mostrar algo que no es. Ahora, es interesante lo que vemos en los versículos 11 y 12. ¿Qué dice el versículo? Al final del versículo 11 y 12. Hay varias partes que dice aquí. A partir del versículo, al final del versículo 10 dice, hablando de la tierra, dice: una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y de cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es tan explícito el Señor que Él quiere que el pueblo de Israel esté cierto que todo viene de Él. El Señor les prometió a Abraham, Isaac y a Jacob que el pueblo de Israel entraría en una ciudad que mana leche y miel, una tierra en la cual prosperarían. Pero les deja claro que es Él el que les va a proveer todo eso. Él llevará al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Y el texto nos deja ver claramente que es parte de lo que el Señor les ha prometido. Ahora, el texto nos deja ver nuevamente el carácter de Dios. ¿Lo merece Israel? No, es por gracia y misericordia. Ahora, lo acabamos de leer precisamente en Romanos 11, 35-36. O, ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Israel le dio algo al Señor? No. Entonces dice el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, el Señor está a punto de permitirle al pueblo de Israel ingresar a la tierra prometida. Pero le dice: todo esto proviene de mí. Es gracia, es misericordia. Y eso mismo ha sucedido con nosotros. Él nos ha dado todo lo que tenemos hoy en día, mucho o poco. Él nos ha dado lo que necesitamos para llegar hasta aquí, como le dio lo que necesitó al pueblo de Israel para llegar a ese punto al salir de Egipto. ¿Le faltó lo necesario a Israel para llegar a las puertas de la tierra prometida? No. El Señor le dio ¿qué? Lo que necesitaba. El Señor nos provee también a nosotros de la misma manera. Él nos ha dado lo que necesitamos para llegar hasta aquí. Y te preguntarás: ¿y por qué a mí me ha dado? Tal vez nuestro pensamiento es: ¿por qué me ha dado tan poco? ¿O por qué me ha dado tanto? También puedes pensar. Bueno, la pregunta aquí para nosotros: ¿qué hemos hecho con eso que el Señor nos ha dado para llegar hasta aquí? ¿Qué hemos hecho? Él, lo que nos ha dado, ¿lo hemos utilizado para agradarle a Él? ¿O lo hemos ocupado para agradarnos a nosotros? Son preguntas que a veces no nos hacemos. En verdad, hermanos, somos bendecidos. Hay muchos lugares en los que hay tanta necesidad. Pero el Señor
es donde nuevamente nos muestra su carácter, nos muestra quién es Él. ¿Por qué nos da? Al igual que el pueblo de Israel, ¿merecíamos algo de Él? No. Entonces, ¿para qué nos da? Bueno, pues el Señor nos da el privilegio de poder ayudar a los demás. ¿Has pensado en eso? ¿Por qué el Señor nos dice que Él también pone las buenas obras? Él te da la manera de el recurso, tiempo, dinero, conocimiento, lo que tú quieras, todo te lo ha dado el Señor. ¿Cómo lo has usado para glorificarlo a Él? Él debe ser visto a través de nuestra vida, a través de lo que, y Él nos da todo lo necesario. Ahora, ¿por qué toca este punto el pasaje? ¿Por qué el Señor nos habla de esta manera? Bueno, aquí empieza a preparar el camino para la advertencia. ¿Advertencia contra qué? Contra la prosperidad. Ah, caray, el Señor dice que si yo le obedezco, me va a prosperar. Ahora me advierte contra la prosperidad. Así es. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano prospera, hay un peligro. Versículo 12. Versículo 12. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ok, entonces esa es la advertencia en el versículo 12 ahí en Deuteronomio 6. Las comodidades muchas veces nos apartan del Señor. Israel estaba en peligro. ¿Por qué? Porque ya le había dicho que Él iba a prosperar en una tierra que le iba a dar. ¿Qué es lo que pasa con el corazón del ser humano cuando está en un ambiente de prosperidad? Empieza a cambiar, su corazón se empieza a alejar del Señor. Él empieza a ver que su trabajo le prospera, empieza a ver que soy yo el que está llevando todo esto a la mesa. Empieza a creer que es autosuficiente. El corazón se empieza a alejar del Señor y piensa que es autosuficiente. Pero esto es muy peligroso. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos dejan ver eso, y uno de ellos es lo que hizo el rey David en 2 de Samuel, 2 de Samuel capítulo 11, versículos 2 al 5. El contexto es que el ejército de Israel está en batalla. ¿Y dónde está David? Veamos. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. David, en lugar de estar en el lugar que le había indicado el Señor, ¿qué estaba haciendo? Cómodo, disfrutando, y tomó una decisión equivocada. ¿Dónde estaba en ese momento su corazón de David? Ahora, regresando al punto que mencionábamos hace unos momentos, el Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Nos ha provisto de un trabajo, nos ha provisto tal vez de un negocio. Él nos lo ha dado todo. Hoy tenemos también un lugar donde reunirnos, porque Él lo ha proporcionado. No somos nosotros, Él nos da todo
Todo viene de Él, hemos visto en Romanos. Ahora, la pregunta, ¿le estamos honrando con nuestra vida al Señor? ¿Con todo lo que Él nos ha dado? ¿Le amamos y le adoramos en verdad? ¿Utilizamos lo que Él nos da para reflejar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? Porque de eso se trata. Por eso en el versículo 13 llama nuevamente el Señor, dice: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Versículo 14: no seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te borre de la superficie de la tierra. Como hemos dicho, el Señor nos advierte contra la prosperidad, advierte que nuestro corazón no se incline hacia lo material y que nos apartemos de Él. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, Él es el único y verdadero Dios. Por eso este llamado: temerás solo al Señor tu Dios. ¿Alguien recuerda qué es temer al Señor? La semana pasada hablábamos al respecto. Decíamos que temer al Señor, vivir en el temor del Señor, no solamente significa reverencia, sino significa conocerlo realmente, quién es Él. Hablábamos de su pureza moral, de su santidad, de todos sus atributos. Temer al Señor es verdaderamente verlo, entender un poco de lo que Él es, porque con eso es suficiente. Y decir: ¿cómo es que yo puedo ofender al Señor siendo lo que Él es? Eso es temer al Señor, y eso está llamando, pero no solamente a eso, sino que el temor del Señor también es que nosotros vivamos en adoración constante a Él, en servicio y confiando en Él. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que entre más próspero sea el pueblo de Israel, le está llamando, ellos deben de tener más cuidado. ¿Y quién debe de estar en el centro de su vida para que no suceda esto? El Señor. Él debe ser el centro de la vida del pueblo de Israel y también de cada uno de nosotros. Es por eso que Él les advierte contra la idolatría. ¿Por qué? Porque en la prosperidad se alejarán los corazones del Señor, pero buscarán siempre llenar ese vacío que se va a generar. ¿Por qué? Porque también en semanas pasadas, ¿qué decíamos? Que el Señor ha creado al hombre con la capacidad de adorar, pero también con la necesidad de adorar. Entonces, el Señor advierte, porque el pueblo de Israel estará rodeado de pueblos idólatras. Ahora, pregunta para nosotros: ¿qué tan cercanos estamos nosotros del Señor en nuestra prosperidad? ¿Estamos cercanos a Él? ¿Él es realmente el centro de nuestra vida? ¿O algo lo ha desplazado? ¿O solamente clamamos a Él cuando tenemos necesidades? Es peligroso que nuestro corazón se empiece a inclinar hacia otro lugar que no sea el Señor, porque habrá consecuencias. ¿Qué nos dice el versículo 15? Ahí está haciendo referencia ¿a qué? A los pueblos que rodean al pueblo de Israel. Son idólatras. ¿Pero qué hay a nuestro alrededor? Idolatría. Por donde quiera que miremos, hay idolatría. El trabajo se puede convertir en una idolatría. El dinero, nosotros mismos. Dice el versículo 15 ahí en Deuteronomio 6: porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, ¿dónde está? En medio de ti. Es que es Dios celoso.
no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti. ¿Y qué sucederá? Y Él te borre de la superficie de la tierra. Es algo, ¿qué piensan? ¿Excesivo el castigo? Y Él te borre de la superficie de la tierra. Hemos dicho, y eso es lo importante, de empezar a ver al Señor como Él es, de conocerlo. Muchas veces no conocemos el carácter del Señor y no entendemos ciertas cosas. El Señor, hemos dicho, que es justo y que es santo y que no puede actuar contra eso que Él es. Entonces, si aquí hay un pecado, lo dejará pasar de largo. ¿Su santidad le permitiría dejar ese pecado ahí? Entonces es por eso que Él está advirtiendo contra esto, porque la idolatría, como ya hemos dicho, es una infidelidad al Señor, y eso resulta en juicio, como lo acabamos de ver. Ahora, hay una descripción ahí, dice que Dios es celoso, pero nuevamente hay una diferencia entre el celo humano y el celo del Señor. Nuevamente, la naturaleza de cada uno es lo que define ese celo. El celo del hombre es un celo egoísta, es un celo que está corrompido. En cambio, el celo del Señor es un celo que cuida aquello que es de Él, y Él nos está cuidando de esa idolatría. Y también debemos entender que Él no permite que algo o alguien más tome el honor y la gloria que solamente le corresponden a Él. Es justo, porque Él es Dios. Entonces debemos empezar a mirar siempre que todo lo que hace el Señor y todo lo que nos dice que hagamos o no hagamos tiene que ver con su carácter. Y es por eso que el Señor nuevamente nos llama a la obediencia. Dice el versículo 16: no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y sus estatutos que ha mandado. Harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que te daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. Ahora el Señor pasa a otra advertencia. Primero ha advertido al pueblo de Israel ¿contra qué? Contra la prosperidad. ¿Qué pasó en Masá? Veamos. Éxodo 17, versículos 1 al 3. Éxodo 17, versículos 1 al 3. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: porque nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Eso fue lo que sucedió en Masá. Pero si leemos detenidamente el pasaje, veremos algunos detalles importantes. ¿A quién se está dirigiendo el pueblo de Israel? Sabemos que Moisés es quien intercede entre Dios y el pueblo. Pero vean lo que está diciendo el texto. El pueblo se está dirigiendo a Moisés, es correcto, pero se refieren a él como si él hubiera sido quien los hubiera llevado a ese lugar. ¿Fue Moisés quien los llevó a ese lugar? No. Después, ¿qué le dice?
danos agua. No le dicen a Moisés, dile al Señor que nos dé agua, sino le dicen a Moisés, danos agua. Es por eso que Moisés pregunta, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? ¿Qué estamos viendo aquí? A un pueblo de Israel que ha desconfiado de Dios. Se presentaron las adversidades y ellos, ¿qué están haciendo? Contendiendo. Ellos no confían en que tendrán agua. Es por eso que más adelante, ahí en el versículo 7 de Éxodo 17, dice: y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Ante la dificultad, el pueblo de Israel dudó de que la presencia del Señor estuviera ahí con ellos. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué nos está diciendo ahora este texto? Complementa. En la prosperidad debemos tener cuidado de no apartarnos del Señor. Y en la adversidad no debemos dudar que Él está con nosotros. Y este proverbio, acompáñenme por favor a Proverbios 30, es algo, hermanos, que nosotros debemos tener presente en cada día. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? Así que, hermanos, continúa el versículo 9. O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. El Señor nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos, pero también debemos ser y discernir a través de la palabra de Dios por qué nos lo está dando y para qué. Tal vez una buena pregunta es esa, ¿no? Tal vez anhelamos tener algo material, pero si el Señor no nos lo da, es porque está guardando nuestro corazón, que no nos alejemos de Él. Ahora, en el versículo 17 llama a la obediencia diligente nuevamente. ¿De qué? De los mandamientos del Señor su Dios, de sus testimonios, de sus estatutos. Pero el versículo 18 es muy interesante. Dice: harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces, nuevamente el Señor les recuerda al pueblo de Israel: si ellos obedecen, obtendrán bendiciones del Señor. Ellos deben de hacer lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. ¿En qué circunstancias? En cualquier circunstancia, en la prosperidad y en la adversidad. Lo que nos quiere decir todo esto es que aún en la prosperidad y en la adversidad, tú obedezcas los estatutos y los mandatos del Señor y confíes en que Él está ahí. Y la prueba de ello sería que ellos entrarían a esa tierra prometida. Ahora, habrá cosas que nosotros tal vez veamos lejanas, complicadas, y que digamos: esto no es posible. Pero ¿qué dice el versículo 19? Echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor lo ha dicho. Esa tierra estaba ocupada. Era un ejército. Si recuerdan, ¿qué sucedió cuando enviaron a los 12 espías? 10 de ellos dijeron: no podemos.
¿Y qué resultó? 40 años en el desierto. Pero aquí nos dice el versículo que para el Señor no hay nada imposible. Obedezcamos al Señor y Él se encargará de todo lo demás. Él es fiel y cumplirá siempre cada una de sus promesas, aún en las circunstancias más adversas para nosotros. Para Él nada es imposible. Pero nuevamente, Él lo hará conforme a ¿qué? A su carácter. ¿A quién es Él? No a nuestro entendimiento, no a lo que nosotros queremos. Nosotros debemos anhelar ¿qué? La voluntad de Él. ¿Ok? Así que si nosotros caminamos en ese sentido, podemos estar completamente seguros que Él llevará al fin lo que empezó. Como decía nuestro hermano Jaime la semana pasada, Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor nos ha dado una promesa, así como le hizo una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, y en este momento al pueblo de Israel, que viene, que lo hizo el pacto en el Sinaí. Nosotros también tenemos una promesa de Él. Él cumplirá absolutamente todo lo que ha prometido. Pero debemos recordar algo. En un pacto siempre hay dos partes. Y ya hemos hablado de que el Señor siempre es fiel. ¿Qué hay de la otra parte? ¿Qué hay de la otra parte? Es decir, ¿de quién? Del pueblo de Israel y hoy de nosotros. Vayamos al versículo número 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos, contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Hay algo muy interesante en este pasaje. ¿Qué dice el versículo 20 al principio? Cuando, ¿qué? En el futuro tu hijo te pregunte. El pueblo de Israel no ha entrado a la tierra prometida, pero aquí ¿qué está diciendo? Cuando en el futuro tu hijo entre, nuevamente, una certeza de que eso se va a cumplir. También en la pregunta, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha dado? ¿Por qué preguntaría eso un niño? ¿Qué significa? ¿Por qué preguntaría un niño eso a un hijo? Samuel le preguntaría, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Exacto, pero hay algo interesante, porque nos están viendo. La duda surge del acto, ¿no? Aquí dice, ¿qué significan los testimonios y los estatutos? Si los israelitas no los estuvieran llevando a cabo, no preguntarían los niños. Entonces, eso es muy importante en casa para nosotros, y vamos a tocar el punto un poquito más adelante. Israel, entonces, entendemos que va a obedecer. Bueno, ahora nosotros tenemos la ventaja de que sabemos que no siempre fue así, ¿no? Pero en esta parte del texto nos dice que ellos estarían haciendo caso estarían obedeciendo al Señor. Entonces, como decíamos, los padres deben enseñar a sus hijos correctamente quién es Dios. Y eso es muy importante, porque, repito, es muy importante conocer el carácter de Dios.
Porque si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que si no le obedecemos hay un castigo, muchas veces decimos eso es incorrecto, Dios es justo. Entonces debemos de dar a conocer a nuestros hijos quién es Dios, dar a conocer quién es el verdadero Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Es interesante, vamos a regresar, vamos al versículo 21. Dice, versículo 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos. Más adelante dice, el Señor nos sacó de Egipto. Él hizo grandes y temibles señales. Y también dice que les dio sus estatutos. Ahora, ellos están realmente diciéndoles quién es el verdadero Dios, qué es lo que hizo, de dónde lo sacó. Nosotros, ¿cómo le compartimos a nuestros hijos esto? ¿Cómo lo haríamos? ¿Nosotros éramos esclavos de Faraón y de Egipto? ¿De quién? Nosotros éramos esclavos del pecado. Y les diríamos, ¿y el Señor nos sacó? Del pecado. ¿Qué hizo? Milagros y señales, ¿a través de quién? El poder de Dios lo vieron los israelitas al liberarlos de Egipto. Nosotros, ¿dónde vemos ese poder para que nos libere? En la cruz y en la resurrección. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de compartir a nuestros hijos, al verdadero Dios, al Dios omnipotente, al Dios bondadoso, a ese Dios. ¿Para qué? Para que ellos le conozcan. No le van a poder amar si no le conocen. Y si no le aman, no le van a poder obedecer. Entonces es muy importante para nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos. Y después de todo esto podemos decir que la fidelidad del Señor es eterna. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es eterna? ¿Se han dado cuenta cómo empezó el texto en Deuteronomio 6:10? ¿Qué nos dice? Y sucederá, es decir, va a ser, es un hecho, pero nos dice que la promesa, ¿a quién se la hizo? Abraham, Isaac, Jacob, 3 generaciones. ¿Quién está a punto de entrar? Bueno, una quedó en el desierto, otra generación, la que va a entrar. Los hijos. Es un pacto eterno, es un pacto que trasciende el tiempo, es un pacto de un Dios eterno con su pueblo. Su fidelidad es eterna. ¿Qué sucede cuando alguien, una persona, tal vez hizo una promesa a otra y por la voluntad de Dios esa persona murió y la otra persona no cumplió la promesa? ¿La cumpliría? Muy probablemente no, pero el Señor cumplió. Abraham ya lo vivía, Isaac ya lo vivía, pero él, su fidelidad es eterna. Ahora vamos a los últimos versículos. Versículo 24 continúa diciendo: así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien. Así como reitera el texto la obediencia, reitera también que es para nuestro bien y para preservarnos la vida. Y esto es muy importante, como hasta hoy. Entonces, nuevamente, ¿qué vemos ahí? Que el pueblo de Israel ha estado obedeciendo. Continúa el versículo 25. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos los ha mandado. Nuevamente, la obediencia es algo que se nos llama reiteradamente, es ser fieles al Señor.
Y como hemos dicho, el Señor, el pueblo de Israel ha estado obedeciendo, porque dice, le dijo a los niños, ¿no? Como hasta hoy. Él los ha guardado, Él les ha prosperado, como hasta hoy, han estado en obediencia. Pero el versículo 25 es algo que creo que debemos resaltar. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. ¿Es posible eso para el pueblo de Israel? No. ¿Es posible para nosotros hoy? No. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, solamente teniendo una relación con Dios, solamente teniendo una relación con Él, es que esa justicia de la que se habla podrá ser manifestada a través de nuestra vida. Vamos a reflejar lo que Dios está haciendo en nosotros, y eso es solamente teniendo esa relación. Ahora, ¿cuál es el origen de la justicia de la que habla aquí? El amor a Dios. No hay otra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos amar nosotros a Dios? Solamente podemos amar a Yahvé a través de Jesús. Y solamente podemos tener una relación con el Padre si estamos en Cristo. Y solamente somos justificados por la fe en Cristo. Romanos 5, versículos 1 al 3. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Ahí en Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. No dice serán justificados. Habiendo, es un hecho. Ya se ha realizado esto. Él siempre cumple sus promesas, y en Cristo tenemos una promesa, y esa promesa es la que se refiere a Romanos. Y también el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice 1 de Juan 2, 24 y 25, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Sí, en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Más adelante, ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuevamente, ¿qué dice el versículo 11? Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Hermano, si tú has rendido tu vida a Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si crees que Él pagó por esos pecados en la cruz, que Él resucitó y que Él regresará, tienes vida eterna en estos momentos. No es algo que vendrá, es un hecho que ya se consumó. Y para terminar, quisiera que me acompañaran en sus Biblias a
la epístola de Judas. Por si alguien tiene alguna duda, vayamos a Judas. Y vamos al final, versículos 24 y 25. Judas 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esa promesa que tú ya has cumplido. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tu fidelidad es eterna, Señor. Ayúdanos a nosotros en el día a día a serte fieles cada vez más, Señor. A mirar que todo viene de ti y que es para ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea un sacrificio para ti, un sacrificio agradable. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.